Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. ¡Saludazo! De Cusatón Arimón. Bienvenidos a un tremendo video. Oremos hoy primero a nuestro Padre Celestial. Padre amado, cada vez se hace más claro la terrible tribulación que se acerca para este mundo caído que no quiere arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, nosotros hemos decidido guardar tu ley. Ayúdanos, Padre eterno, a pasar por ese desierto y sobre todo a no quejarnos mientras transitamos por ese desierto. Porque sabemos que para aquellos que guardan la ley de Dios, todo lo que les ocurre es para su propio bien. En nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, este es un video que quería hacer desde hace tiempo porque es como una bofetada para todos aquellos ateos y para aquellos que no creen realmente que Jesús vino aquí a la tierra. Asimismo, voy a hablar de la edad de Jesús. Vamos a probar matemáticamente cómo fechas importantes de la vida de Jesús pueden probarse. Cosa que no ocurre con ninguna de las religiones que existen en el mundo. Mientras que con la Biblia podemos saber en qué año nació Jesús, en qué año murió, en qué año fue bautizado, en qué año fue colgado en el madero. Pero sobre todo, podemos ver la diferencia entre lo que nos revela un Dios que se muestra al mundo con pruebas que podemos ver y podemos oír, mientras otras religiones que no dan prueba de nada, absolutamente ninguna prueba, pero el ser humano prefiere creerle a esas otras religiones. Es algo terrible. Entonces se inventan dioses para adorarlos y finalmente se hacen estatuas de esos dioses y son dioses que no existen. Pero antes quería hablarles también un poco sobre el tema de la salud. Nosotros hemos recibido una revelación muy clara cuando hemos entendido que debemos guardar toda la ley de Dios, la ley moral. Y la ley moral de Dios incluye la ley de Levítico, que tiene que ver en cuanto a lo que es salud, a lo que tú puedes comer y no comer, y a lo que es puro e inmundo. Esa ley hace parte de la ley moral de Dios. Y nosotros por eso entendemos que debemos guardar estos aspectos de la ley de Levítico. Y esta es la revelación que hemos tenido, que los alimentos de origen animal hoy en día están todos inmundos, de acuerdo a la ley de Levítico, por muchísimas razones. Hay una cantidad extensa de razones que no puedo enumerar en este video, pero para mencionar algunas cuantas, no olvidemos que un huevo de hoy en día no es el mismo huevo de hace 50 años. Tú puedes buscarlo por internet. Asimismo, un pollo de hoy en día es 10 veces más grande que un pollo de hace 40 años. ¿Y por qué? Como les digo, hay cantidad de razones. Hay modificación genética, le aplican hormonas a estos animales, sin hablar de la cantidad de antibióticos que reciben para mantenerlos con vida en un ambiente que no es realmente sano. Y esos medicamentos que ingieren esos animales luego son transferidos a los seres humanos a través de su carne, su huevo o leche. Y finalmente el ser humano, en el transcurso de su vida, además de estar comiendo animales modificados genéticamente, está también adquiriendo una resistencia a los antibióticos que reciben esos animales. Y no olvidemos también la transferencia de enfermedades que eran exclusivamente de animales hacia los seres humanos, como por ejemplo la gripe aviar, etc., y que luego el ser humano desarrolla resistencia a los antibióticos requeridos para tratar esas enfermedades. Entonces ya no se puede curar la persona tan fácilmente como antes, porque su cuerpo está atiborrado de los antibióticos que les dan a los animales. Otro punto para enumerarlo muy rápidamente,
porque si no este video se me hace demasiado largo, es que los animales son seres que acumulan tóxicos, como cualquier ser animal o ser humano acumula tóxicos, y sabemos que hay un poder en el mundo que está rociando tóxicos y esparciéndolos en los aires, en las aguas, como por ejemplo el yoduro de plata en el cielo y el flúor, el plomo y muchos otros metales pesados en los mares y ríos, que son altamente tóxicos, no solo para el ser humano obviamente, sino también para los animales, con un agravante, que los animales acumulan en sus cuerpos esos tóxicos, y es un problema grande. Entonces, cuando tú te comes ese bistec de carne encebollado, estás comiendo 1000 veces la cantidad de flúor o plomo o yoduro de plata que tú recibirías si simplemente, por ejemplo, te tomaras un vaso de agua y ya. Entonces, hay una diferencia muy grande, ¿verdad, hermanos?, entre ingerir flúor a través de un vaso de agua, que es una cantidad muy pequeña, que luego ingerirlo a través de la carne animal, debido a que ese animal pues ha tomado agua durante su vida y acumuló flúor en su cuerpo. Luego tú comes el huevo, la leche o la carne de ese animal y estás comiendo todo el flúor que acumularon en su vida. Entonces, entre más viva el animal, pues más tóxicos va a tener en su cuerpo. En el caso de la carne de res, pues ya ves que vas a tener muchos más tóxicos en la carne. Y bueno, no pienses que ahora por eso es mejor comer pollo, porque estos animales que viven poco tiempo son inundados con mucha más droga que animales que viven por más tiempo. Entonces, todo eso lo estás recibiendo en tu cuerpo. Y luego, ¿qué pasa? Pues estás tomando muchísima más cantidad de este tóxico que lo que tú recibirías por la exposición a la naturaleza o por respirar en el aire o por tomar un vaso de agua. Y en el caso, por ejemplo, cuando tú tratas el agua para evitar que no tenga flúor, y puede que le quede un poquito de flúor al agua, entonces tu cuerpo tiene más posibilidad de eliminar esa pequeña cantidad de flúor que si tú recibieras una grandísima cantidad de flúor a través de los productos animales. Entonces ahí sí tu cuerpo no puede eliminar esos neurotóxicos. ¿Y qué pasa? Son neurotóxicos que destruyen, como su nombre lo dice, tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? En la medida en que el ser humano, debido a la modernidad en que ahora tiene una nevera, un refrigerador, y que es mucho más fácil adquirir estas cosas que antes, pues el ser humano ahora come mucho más carne, más huevo y más leche que antes. Y nosotros podemos ver el crecimiento exponencial de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia senil. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Leamos en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otras traducciones dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Es claro, ¿verdad? Si tú no puedes pensar claramente, ¿cómo vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es apenas obvio. ¿Qué pasa si tú de repente olvidas todo lo que has aprendido sobre la palabra de Dios y empiezas de nuevo a adorar a la cruz, pensando que Jesús murió en una cruz? Y empiezas de nuevo a reposar en domingo, pensando que Jesús cambió el día de reposo de sábado a domingo. Entonces terminas siendo como un perro que vuelve a su vómito. Entonces, claro, nuestro cerebro alberga el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es salvación, hermanos. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, cuando tú recibes el conocimiento de la verdad,
Ya tú sabes que ningún cohete sale a un supuesto espacio sideral. Ya tú sabes que Dios está allá arriba, como Él en efecto lo dijo. Está sentado sobre la cúpula de la tierra. Y ya tú sabes que la ley de Dios está aún válida. Y que Jesús realmente vino a este mundo, murió y resucitó para que tú puedas arrepentirte de tus pecados. Y como vamos a ver en este video, es algo que se puede probar matemáticamente. Hablando de religión y de fe, ¿verdad? Porque decimos que debemos tener fe, pero miremos hasta dónde llega Dios, que da prueba matemática de que Él estuvo aquí entre nosotros. Es tremendo. Entonces tú olvidas todo esto, tu mente no puede procesarlo, no puede aprenderlo, y de repente vuelves y pecas voluntariamente, porque no tienes ese conocimiento profundo de la palabra. Y cuando lo adquieres, luego lo olvidas al ratico. ¡Plop! Es terrible. Entonces, recordemos esa escena de la Matrix, que yo siempre les pongo la foto de este señor comiéndose un pedazo de carne, ese que traicionó a Morfeo, comiéndose ese pedazo de carne lleno de sangre. Después de 9 años, ¿sabes qué pienso? Bendita ignorancia. ¿Entonces trato hecho? Quiero olvidar todo. Quiero olvidar todo. Todo. ¿Cerramos el trato, señor Regan? Quiero olvidar todo. Mientras le pide al comandante de la Matrix, este señor Smith, que lo lleve de nuevo a la ignorancia. Eso es lo que él le pide explícitamente, que él no quiere recordar nada. ¿Acaso eso es coincidencia, hermanos? Entonces, es nuestra mente la que tenemos que proteger de toda forma y manera. Y estamos advertidos de eso. Sabemos que hay poderes en el mundo rociando cosas en los cielos, yoduro de plata, y echando cosas en el agua, flúor. ¿Para qué? Para que nuestra mente olvide, hermanos. Porque si olvidamos, volvemos a pecar voluntariamente, ¿entienden? Y otra manera que ellos tienen para introducir en nuestros cuerpos neurotóxicos es a través de supuestos medicamentos creados para salvarnos, ¿verdad? Ustedes saben cómo está la cosa. Pero luego son medicamentos que hacen que la persona olvide. Para poner un ejemplo, porque hay varios, y está el bautismo negro, por supuesto, pero hay otros ejemplos, como las drogas anticolesterol, también llamadas estatinas, las cuales la persona las toma para bajar el colesterol, pero luego le causan Alzheimer, le causan demencia senil. Entonces estas personas empiezan a olvidar todo. Y tú les enseñas la verdad, al siguiente día ya no se acuerdan de nada. Entonces, también cuando les vas a enseñar matemáticamente cómo puede ser probada la edad de Jesús, no pueden entenderlo. Les cuesta trabajo. Entonces van y pecan voluntariamente. Y eso es una regla, hermanos. Cuando tú no tienes fijado en tu mente el conocimiento de la verdad, finalmente vas a pecar. Muchos piensan que estos videos de Cusatón son muy largos y tediosos y que no son necesarios para la salvación y que ellos pues no necesitan conocer tanto de Dios. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de que tenemos que llegar a un conocimiento profundo de Dios. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es una condición necesaria para que tú seas salvo, venir al conocimiento de la verdad. Y tú tienes que aprender mucho de Dios, por supuesto, porque Él es Dios, ¿verdad? Tiene mucho que enseñarnos. Pero tú no quieres aprender mucho.
Entonces, en esta iglesia, Ecusatón Aridmon, tú vienes a aprender. Tú no vienes aquí a bailar y a cantar, como en la iglesia evangélica, o a bostezar y a comer la galleta, como en la iglesia católica. Son iglesias que no te llevan al conocimiento de la verdad y por eso no puedes llegar a la salvación. Entonces, hermanos, por eso tenemos también que cuidar nuestro cerebro. Evitar a toda costa alimentos animales, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir que somos invencibles, ¿verdad? Porque de repente ya vemos lo que pasa, estamos en un ataque químico. También puede pasar algo muy sencillo, que tú sales en la noche o en un día muy frío y no te pones chaqueta, y entonces te vas a resfriar, y te va a dar un resfriado. Pero miremos esto, hermanos, esto es de lo más extraño. La persona va y se compra un antigripal, y resulta que ese medicamento ni quita el resfriado, pero luego, como por una ironía impresionante, tiene componentes cancerígenos que dañan el hígado y el páncreas y seguramente también el cerebro. Nosotros sabemos que estamos en tiempos en que vienen más y más pestilencias. Inclusive viene tuberculosis y muchas otras enfermedades que estaban en el pasado pero que están presentes en los animales y que empiezan a ser transferidas a los seres humanos. Y yo recientemente les compartía una noticia de cómo los habitantes en Haití, que están sumidos en la pobreza, cuando ocurrió la pestilencia 19, recurrieron a estas infusiones o bebidas calientes tradicionales y que ellos han usado ancestralmente, como por ejemplo una infusión caliente de jengibre con ajo, limón y miel. Y resulta que les funcionó y en la nación de Haití no hubieron tantas muertes por la pestilencia 19. Pero luego los medios masónicos del engaño informativo dijeron que los haitianos habían hecho magia vudú, plop, y que cuando se tomaban ese bebedizo de jengibre, ajo, limón y miel, estaban yendo al vudú, plop. Es tremendo, hermanos. Mentiras y más mentiras de medios masónicos del engaño informativo. Ahora, como les digo, recientemente hizo mucho frío y yo no estaba bien abrigado y me dio un poco de congestión. Yo pienso que quienes no ingerimos alimentos animales tenemos algo de congestión, pero no es una gripa fuertísima como los que consumen alimentos animales. Entonces quería probar estos remedios caseros que andan circulando por ahí. El primero que probé, que mencionan mucho, es una ducha de agua fría y agua caliente, intercalada. Pero realmente eso no funciona. No sé cuál será la experiencia de ustedes. Luego probé una infusión de orégano, ajo y limón. Y sí, se siente una mejoría momentánea, pero a la hora como que la congestión vuelve. Finalmente preparé esta infusión que quería comentarles. Puse a hervir una olla de agua caliente, eché media cebolla roja, media cebolla blanca, 4 dientes de ajo, orégano y pimienta al gusto. Exprimí medio limón y luego también arrojé el medio limón con cáscara y todo a la olla, hasta que todo hirviera. Y luego probé esa infusión. Salieron como 3 pocillos llenos. Y hermanos, les cuento que yo quedé impresionado de la rapidez con que se mejoraron los síntomas. El alivio fue inmediato y duradero. Y creo que no hay antigripal que pueda comparársele a esa infusión. Por lo menos eso fue lo que me pareció. Claro que yo pienso que hay que hacer una aclaración. Si tú comes alimentos animales, yo creo que esto no te puede ayudar. Si te ayuda, será muy poco. Y si tú dejas que esa congestión se convierta
en gripa y luego en catarro y luego en una semineumonía, yo pienso que eso tampoco te va a ayudar en nada. Ahí estamos en otro asunto muy distinto. Pero para los que no comen carne animal ni ningún alimento animal y luego tienen un poco de congestión, yo pienso que ese es el momento preciso para atacar algo que puede convertirse en una gripa. Y lo que me pareció a mí es que esta infusión es realmente poderosa. Realmente se nota una mejoría inmediata, hermanos. Lo que también me pareció es que hay que seguirla ingiriendo. Si tú dejas de tomarla, de repente te vuelve la congestión. Entonces, bueno, es algo como que tienes que estar pendiente de seguir tomándola. Pero realmente me pareció potente, hermanos, hablando de algo que es muy, pero muy fuerte y efectivo, que creo que no se le puede comparar a ningún medicamento, pero haciendo la claridad de que si se toma en los momentos muy iniciales de lo que pudiera ser una gripa, ¿sí? Una congestión. Entonces, creo que es muy bueno tomarla, sobre todo si de nuevo volvemos a otra pestilencia. Creo que es una manera de tener nuestro sistema inmune fuerte y que si tú lo tomas cada noche, pues te puede ayudar a estar un poco más preparado para estas pestilencias. Sin embargo, si comes carne animal o violas la ley de Dios, la ley de Levítico, yo creo que pues no va a funcionar nada de lo que tú tomes. Si estás en pecado irreverente, si pecas voluntariamente, como ya lo vimos, no creo que funcione tampoco. Y asimismo, si no estás en oración, porque no vamos a caer en esta blasfemia o calumnia que hacen de que es magia vudú. No, porque estamos orándole al Padre Eterno. Él es el que nos sana realmente. Pero tenemos que ayudar un poco también en lo que podamos, ¿verdad? Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Otra cosa que me pareció muy buena es que el sabor, alguien podría pensar que es feo, pero no, es un sabor muy agradable. Yo pienso que debe ser muy nutritivo también. Es una infusión realmente buena. Luego también tomé infusión de jengibre con ajo, limón y miel, como la que se preparan en Haití, y también me pareció muy buena, pero bueno, ya se me había pasado la congestión. Pero creo que también puede funcionar muy bien. Bueno, me gustaría que ustedes lo aplicaran cuando sientan que están un poco congestionados, y entonces pues miremos a ver, hermanos, cómo esto puede repotenciar nuestro sistema inmune que está bajo un ataque muy pero muy fuerte en estos últimos días. Tenemos que aprender remedios caseros precisamente para evitar la farmaqueia de Babilonia. Ok, entonces ya entrando en el tema principal del video, en el cual nosotros nos vamos a adentrar en el conocimiento de la verdad. Y la verdad es que hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo Señor, que es Jesucristo, y que no hay religión alguna en este mundo que pueda asemejarse siquiera a los evangelios o a lo que está descrito en la Biblia. Por ejemplo, hay muchos ateos que andan diciendo que todas las religiones son lo mismo. Inclusive dentro del cristianismo hay personas que creen eso. El Papa Francisco es el líder de un movimiento ecuménico que declara que Dios está en todas las religiones. Y es una gran mentira que vamos a probar en este video. El ecumenismo, por supuesto, es un movimiento satánico. Y nosotros vamos a ver que todas las otras religiones son falsas. Y que en el recuento que nosotros vemos en la Biblia de un Salvador que nace de una virgen, y que aunque otras religiones tratan de imitar lo que ocurrió con Jesús, por ejemplo, el concepto de que Él nació de una virgen, tratan de imitar que se encarnó en ser humano. Algunas religiones tratan de imitar lo que hizo Jesús o cómo fue la vida de Jesús, pero es una imitación realmente burda, hermanos, y es lo que vamos a ver en este video. Y muchos han caído en este engaño. Muchos piensan que efectivamente
lo que ocurrió con Jesús es algo muy similar a todas las otras religiones y es por adoctrinamiento. Pero en este video vas a aprender o vas a tener el entendimiento de que no es posible jamás decir que todas las religiones son lo mismo. No es posible. Y tú vas a ver cómo has sido engañado a pensar eso. Es de locos. Entonces, hermanos, nadie puede imitar la gran hazaña que hizo Jesucristo. Y esto nos lleva al entendimiento y al conocimiento pleno de que Dios, el Padre Eterno, envió a su Hijo, su único Hijo, quien también es Dios, a este mundo, a encarnarse como ser humano y a entregarse a sí mismo, a dar la vida por tus pecados. Entonces, el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de esa condición de ser Dios para convertirse en ese Cordero Pascual que sería usado para limpiar tus pecados. Es tremendo. No hay nadie que pueda imitar esto, hermanos. Todas las religiones son unas patrañas. La única religión verdadera es lo que vemos en la Biblia. Porque no olvidemos que el concepto de sacrificar un cordero era parte de una religión que conocemos como judaísmo, pero que era una religión que era una sombra del verdadero Cordero Pascual, que sería Jesucristo. Y hay un pueblo que es testigo viviente de estas cosas, el pueblo judío, y no hay ninguna religión que pueda siquiera imitar lo que ocurrió con el pueblo judío y cómo ellos tenían esta religión de sacrificar un cordero, y cuando vino el verdadero Cordero Pascual, no entendieron que su religión los llevaba a ese Cordero real que es Jesucristo. No lo pudieron entender. Entonces, ¿cómo puedes tú creer que todas las religiones son lo mismo? Cuando vemos un proceso tan impresionante en torno a la vida de Jesús. Miremos, por ejemplo, la mitología griega, en donde un tal Dionisio, quien habría sido el hijo del dios Zeus, tenía una amante y esa amante murió. Entonces, este mismo Dionisio también luego fue transferido al Imperio Romano como Baco, el dios Baco, el dios del vino, y también Dionisio era el dios del vino. Y aunque esa mitología dice que ellos se encarnaron en seres humanos, a la final no hay testigos de nada. Ninguno de ellos dio su vida por ti, ni Dionisio ni Baco. Ninguno de ellos fue perseguido o encarcelado por los gobernantes del Imperio Romano o el Imperio Griego. No hay tampoco registros históricos de que los tales Dionisio o Baco hubieran existido alguna vez o que realmente hayan sido hijos de Zeus. Nunca se escuchó a Zeus hablando desde el cielo diciendo: este es Dionisio, mi hijo amado. Tampoco Dionisio se presentó jamás ante reyes, ni tampoco fue condenado por su propio pueblo. No le clavaron una lanza en el costado. Tampoco tuvo discípulos. Ninguno de sus discípulos fue a ver si las llagas o las heridas de Dionisio eran reales y a meter su dedo en las llagas. ¡Plop! Otra imitación muy burda y barata. Hermanos, estamos hablando de las religiones que hay en el mundo. Vamos a hacer en este video un recorrido de toda religión que exista en este mundo. Vamos a ver que todas son una imitación muy pero muy burda y barata de la gran hazaña de Jesús. Miremos el caso de la mitología egipcia, donde muchos dicen que la diosa Isis era muy similar a la Virgen María. En cierto aspecto puede ser. A la final, la Virgen María no es diosa. Pero miremos el relato, hermanos. Se dice que Osiris era un dios, un ser que no era humano. Nadie lo vio jamás. Pero miremos que era tan poderoso que su hermano Set cogió un día y lo mató. No solo lo mató, sino que lo desmembró. ¿Pero cómo? Si no era ser humano, era solo Dios. Bueno, a la final lo desmembró y repartió todos sus pedazos por todo Egipto. Luego su esposa Isis tomó todos los pedazos de Osiris y los unió y resucitó a Osiris. Eso lo hizo usando un poderosísimo hechizo de magia.
y entonces pudo resucitar a Osiris. Pero lo resucitó no para salvar al mundo, lo resucitó para tener un último romance con él. De ese romance nacería su hijo Horus. Pero miremos qué tan poderosa era la magia de Isis, que resucitó a Osiris, pero nunca sanó ciegos, como lo hizo Jesús. No sanó leprosos, ni inválidos. Tampoco multiplicó los peces y los panes para alimentar a las multitudes egipcias. ¿Acaso los dioses egipcios alimentaron a las personas de Egipto? No. Tuvieron que ir donde José. ¿Quién los alimentaba realmente? El Padre Eterno a través de José era el que los alimentaba. Pero ellos seguían adorando a sus dioses ficticios, a Isis, Osiris, Horus, Set, en fin. De todas formas, esta diosa egipcia Isis fue proclamada como la diosa de la maternidad, algo muy similar a lo que ocurre con la Virgen María, que es la diosa madre. Y luego Osiris, por supuesto, declarado como el dios de la fertilidad, ¿verdad? Es decir, que son dioses que tienen una esfera de acción muy limitada. Isis, solo diosa de la maternidad, y Osiris, solo dios de la fertilidad. Es decir, que no eran omnipotentes, no lo podían todo, solamente tenían poder para la fertilidad o maternidad, eso entre comillas, porque todo era falso. Pero dentro del relato, dentro de la mitología egipcia, nosotros vemos que al igual Osiris, Isis, Set y Horus no eran omnipotentes, dentro de lo que ellos mismos declaran, hermanos. Asimismo, nadie nunca jamás escuchó hablar a Isis, ni a Osiris, ni los vio, ni a algún habitante de Egipto escribió un jeroglífico o un papiro relatando cómo en su ciudad estaba media pierna de Osiris y que luego Isis fue a buscar la media pierna para unir todos los pedazos de Osiris. No hay testigo de nada de eso, hermanos. Nadie metió jamás los dedos en las heridas de Osiris, como lo hizo el apóstol Tomás cuando metió el dedo en la llaga de Jesús. Plop. Miremos lo patético de la historia egipcia de estos dioses de Isis, Osiris, Horus y Set. Es decir, no estoy tratando de ofender a nadie, pero no hay testigos ni testimonios de nada. Son deidades ficticias, son estatuas que se inventaron. No hubieron discípulos de ninguno de ellos y ningún discípulo estuvo dispuesto jamás a dar su vida por Isis, Osiris, Horus y Set. Plop. Pero no ocurre así con el relato de Jesús. Miremos que tenemos 4 evangelios diferentes que relatan los hechos desde diferentes puntos de vista. Y no solo eso, sino que tenemos a testigos presenciales que vieron y oyeron. Es decir, no son cuentos, no son chismes, no es que alguien le dijo, es que ellos vieron y oyeron directamente lo que ocurrió. Leamos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Mira lo que el apóstol Juan te está diciendo. Él vio, escuchó y tocó a Jesús. Es decir, él no puede ser un tipo que se inventó esto. Jamás, hermanos. Porque te está diciendo que él fue testigo presencial y vivencial de lo que hizo Jesús y de cómo entregó su vida por nosotros. Por otro lado, con respecto a estos dioses egipcios o a ese Dionisio y Baco, nadie los vio, nadie los tocó, nadie los escuchó hablar, hermanos. No hay pruebas históricas, no hay pruebas de estas deidades. Son inventos fantasiosos, creídos por personas que han rechazado la verdad para creer en fábulas. Es de locos, hermanos. Y el problema es que son multitudes de personas que lo han hecho, pero lo han hecho por ignorancia, hermanos. Una ignorancia además gustosa, una ignorancia voluntaria. Miremos esto, hermanos. En el cuartel general de las Naciones Unidas se hizo un pequeño ritual a Isis y a Osiris
en el cual el representante permanente de Egipto, un tal Esmat Abdel Megid, mencionó que Osiris debió ser un profeta que pacificó y civilizó al mundo, salvándolo de la barbarie a través de la persuasión y la música, en oposición a medios violentos y forzosos, y creó un mundo civilizado donde prevalece la justicia. Luego procedió a entregarle una estatuilla de Osiris al secretario general Kur-Walheim, quien dijo que la estatuilla era un ejemplo sorprendente de la gloria de la cultura y civilización egipcia, su serenidad y su fuerza, además de la destreza y la fe que la crearon. Nos proporciona un mensaje significativo que se mantiene a lo largo de los siglos, dijo el señor Kur-Walheim, recontra Plop. Permítanme decirle algo al secretario de las Naciones Unidas, que este tal Osiris nunca jamás le devolvió la vista a un solo ciego, jamás curó leprosos, jamás resucitó a nadie de los muertos. Tampoco fue visto en algún templo, discutiendo con los sacerdotes y escribas egipcios. Jamás Osiris fue acusado falsamente de enseñarle a la gente a no pagar impuestos. Tampoco fue calumniado por los líderes religiosos de Egipto. Jamás Osiris convirtió el agua en vino ante la presencia de los sirvientes y aún del maestre Sala. Simplemente no hay testigos de nada de lo que haya podido haber hecho Osiris. Todo es un invento. El apóstol Juan declara en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, se habla de fe, hermanos, pero los apóstoles te están diciendo que vieron y oyeron. No solo vieron y oyeron a Jesús, el Hijo de Dios, sino que oyeron al Padre hablar desde los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Hermanos, y es que uno se pregunta, ¿cómo es posible que el apóstol Juan hubiera pasado los últimos días de su vida encarcelado en una isla en Patmos? Si esto no fuera real. Nadie jamás se habría tolerado semejante persecución por unos dioses ficticios. Y por eso vemos que nadie jamás ha sido perseguido por adorar a Osiris o a Isis. Nadie, hermanos. Leamos en Lucas capítulo 1 versículo 1 al 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Hermanos, miremos, la declaración es contundente. Quienes escribieron los evangelios hablan de esto como cosas ciertísimas porque fueron testigos presenciales de estas cosas. ¿Y por qué tú no crees que efectivamente Jesús murió en el madero y luego resucitó y subió a los cielos mientras era visto por los apóstoles? ¿Por qué? Lo haces por ignorancia y terminas cometiendo el peor de los pecados, porque rechazas llegar al conocimiento de la verdad, mientras sí prefieres creer en fábulas mitológicas de las que nadie da testimonio, como ocurre hoy en día con la fantasía espacial. No hay prueba de nada de esto, nadie lo ha visto. Todos estos astronautas te engañan. Tú lo que ves, lo ves por la televisión, es una película. Nada de esto es real. Y tú prefieres creer eso a creer lo que te dice la palabra de Dios. Es tremendo, hermanos. Luego miremos el hinduismo. Es que es de locos. Ellos tratan de imitar algo, pero la imitación es realmente burda. Empezando porque en el hinduismo no se cree en la resurrección. Para el hinduismo solo existe la reencarnación. ¿Ok? El dios del hinduismo es un tal Vishnu, quien luego se volvió humano encarnándose en un tal Krishna. Y este Krishna es el que trata de imitar a Jesús.
¿ok? Pero miremos la historia de Krishna. Krishna es la encarnación de este dios Vishnu, ¿ok? Pero ¿quién fue testigo de que efectivamente Vishnu se encarnó en Krishna? Pues nadie, hermanos. Es una leyenda, ¿ok? Krishna nació en una región de India llamada Mathura y en su juventud dicen que expulsó demonios, pero Krishna sanó enfermos, sanó ciegos, cojos. No, hermanos, lo que sí hizo Krishna es expresar su amor incondicional por la humanidad, enamorando a sus seguidoras, unas muchachas de la región conocidas como las gopis. Muy curioso, ¿verdad? Y ellas caían rendidas ante los encantos del joven Krishna, quien por supuesto no dudaba ni un segundo en enseñarles ese amor divino. Lo cual no le debió quedar muy difícil porque el tal Krishna era rico, porque nació en una familia rica y noble. Sí, hermanos, en una familia aristocrática. Según la tradición hindú, Krishna era muy pero muy rico, ¿ok? Nació en una familia noble y claro, se le consideraba la encarnación divina del dios Vishnu, pues es muy conveniente, ¿verdad? Decían que era la octava encarnación de Vishnu en Krishna y que Krishna era el avatar de Vishnu. Ahí viene todo el tema de avatar, ¿no? Lo que vimos en esta película Avatar, que va ligado al tema hindú. Por eso los hombrecillos de la película eran azules, como los dioses hindúes. Vishnu era un dios azul. Los dioses hindúes son todos azules. Y es por el mismo tema, porque ellos tratan de adoctrinar a las masas al concepto de estas religiones paganas, cuya imitación burda de lo que hizo Jesús es realmente patética. Miremos esto, hermanos, el tema de que el tal Krishna era un joven rico y millonario de la aristocracia de la región, es muy pero muy esclarecedor para mostrarnos que todo era una gran mentira. El tal Krishna nació en una familia real de una clase llamada Yadava. Ustedes saben que ellos tienen como unos estratos. Y entonces él era hijo de un señor de Vasudeva y una mujer llamada Devaki, que eran pertenecientes a la dinastía Yadu. Entonces eran como los que estaban en la cúspide de esa dinastía que gobernaba toda la región de Mathura en la India. Entonces sí, es muy conveniente, ¿verdad?, que tú tengas el poder político militar y también quieras tener el poder religioso. Obviamente, de eso se trata, el poder, ¿verdad? Y claro que Krishna usó el poder para su propio beneficio, amando a las mujeres. En lo que nosotros en Occidente conocemos muy bien como poligamia. Claro, cuando tú tienes varias mujeres es poligamia, es un pecado. Pero en la India es una fuente de iluminación espiritual. Miremos, hermanos, entonces, que ellos mismos dan testimonio de que son religiones falsas, porque a la final están haciendo algo que perjudica a la mujer. Son regiones entonces donde la mujer no tiene derechos y un hombre puede tener varias mujeres y entonces, claro, esas esposas pues ven sus derechos limitados. Y vemos que eso no está bien, ¿verdad? Para la mujer, eso no está bien. Entonces, ¿cómo puede un Dios permitir que la mujer, por ser mujer, tenga derechos distintos al hombre? No debe ser así, ¿verdad? Entonces vemos que cualquiera empieza a usar la lógica y a darse cuenta que el tal Krishna no puede ser realmente Dios. Lo que sí era un hombre mujeriego, un adúltero, que se rindió a las pasiones humanas, que usó su riqueza y su poder y tal vez su inteligencia y destreza para hacerse pasar por semidios y así enamorar a las mujercillas de su nación. Eso está mal, ¿verdad? Y no por nada los rituales de yoga terminan siempre con la promiscuidad. Y tú ves siempre cómo los que practican yoga terminan desnudándose. ¡Plop! Finalmente, Krishna murió. Murió como cualquier ser humano. No, él no resucitó.
tampoco subió al cielo, ni nadie lo vio subiendo al cielo. Y tampoco Krishna cumplió alguna profecía en su vida que haya sido dada por algún profeta 500 o 700 años antes de que Krishna naciera o se encarnara. No, nadie jamás profetizó que Krishna nacería al mundo. Y nadie profetizó de forma que tú pudieras calcular la fecha del nacimiento de Krishna. No, por otro lado, el tal Krishna no nació de un engendramiento divino, como pasó con Jesús. Es decir, Jesús no nació de la relación entre un hombre y una mujer. Jesús nació de forma divina, cosa que no ocurrió con Krishna. Krishna nació de la relación entre un hombre y una mujer. Entonces, hermanos, tratan de imitar en algo, pero no llegan jamás a la altura y a la profundidad de la verdad de los evangelios. Ahora vamos al budismo. Miremos la cantidad de gente que es budista. Es una cosa de locos. Desde China, Japón, hablamos de billones de personas que creen en este tal Buda. Es tremendo, hermanos. ¿Qué dice la leyenda de Buda, quien originalmente era un hombre llamado Siddhartha Gautama? La leyenda dice que era hijo del rey de una pequeña monarquía de lo que hoy conocemos como Nepal. Su padre era el rey Suddhodana y su madre, la reina Maya. Así que, bueno, ahí ya vemos un problema. El pequeño Buda era un niño rico, un niño poderoso, hijo de la aristocracia, hijo de los reyes de la tierra, de sangre azul. Ahí tenemos ya un problema, porque sabemos que los reyes de la tierra tienen tendencia a no solo tener el poder político y militar, sino también a tener el poder religioso. Y de esa forma ellos buscan establecer una unificación de iglesia y Estado. ¿Para qué? Para mantener esclavizada a las personas bajo una monarquía que va de generación en generación. Lo vimos en Europa con la familia merovingia, la cual estableció una unificación con los papas de Roma para ellos atornillarse en el poder de generación en generación. Pues es muy conveniente que un gobernante de estos de repente tenga un hijo, un semidios, que viene a salvar a la humanidad y que de paso pues los atornilla a ellos al poder. Claro, muy conveniente, ¿verdad? Entonces el pequeño Buda, llamado Siddhartha Gautama, inició un proceso de meditación e iluminación, que por alguna razón terminó convirtiéndolo en el dios de toda China, Japón, etc. Y claro, es muy, pero muy conveniente, ¿verdad? Cuando eres el rey de una nación y tu hijo es ahora Dios. Es de locos. Y es algo que los seres humanos no pueden terminar de entender. ¿Qué pasa cuando hay una unificación de iglesia y Estado? Tú no puedes creer en esa religión por ningún motivo, porque es apenas obvio que lo que hay es un intento por esclavizarte para que estos reyes puedan seguir teniendo el poder y tú los sigas obedeciendo de generación en generación. Y por eso es que muchos reyes dicen luego que Dios les habló. ¿Y tú qué esperabas? ¿Y tú por qué crees que Bukele dice que Dios le habla y que él pone las manitos así mirando al cielo? Es muy bueno, ¿verdad? Mira, Dios me habló. Yo vengo a transformar al Salvador. Plop. Constantino también dijo que Dios le habló. Él dice que él escuchó una voz. Si tú dices que tú escuchas voces, el gobierno te manda a un hospital mental. Pero si esos gobernantes dicen que ellos escucharon una voz desde el cielo que los declaraba como ungidos para salvar a la nación, entonces eso es perfecto. Entonces Constantino escuchó una voz que le decía: in hoc signo vinces. Y claro, ahora Constantino tenía la venia del Dios Altísimo para ganar la guerra. Asimismo pasó con el rey Clovis, quien fue ungido por el obispo de Reims en el año 496, un sacerdote llamado Remigio. Él declaró que el rey Clovis era ahora ungido de Dios. Es muy bueno, ¿verdad? Entonces, cuando el rey Clovis estaba combatiendo a la tribu de los alamanes en la batalla del puente Tolbiac, vio bajar de los cielos un ángel con una bandera blanca. Mira, Clovis,
con esta bandera tú conquistarás a Europa. Eso sí, no te olvides de darle impuestos y puestos gubernamentales a la Iglesia Católica. Plop. Entonces, claro, ahora el rey Clovis debía declarar a la religión católica como la única religión legal del Sacro Imperio Romano. Pero la Iglesia Católica ahora se obligaba a declarar a la familia del rey Clovis como la única familia que debía gobernar al Imperio Romano. De ahí en adelante, el rey debía velar por los intereses de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica debía velar por los intereses del rey. Es una unión bastante bizarra, pero muy conveniente. Nosotros lo vimos en la historia reciente también con el presidente Donald Trump, quien fue proclamado como semi-ungido de Dios por la iglesia evangélica. Dijeron que Donald Trump era el moderno rey Cyrus, que venía a restaurar y a reedificar el tercer templo. Plop, hermanos. Pero miremos el concepto de Jesús. ¿Por qué Jesús decía, con palabras muy sabias, que su reino no era de este mundo? Jesús no vino a este mundo a perpetuar a ciertos poderes en el gobierno. Jesús no iba a permitir jamás que fuera manipulado para que otros se perpetuaran en el poder. Imagínate entonces los 12 apóstoles gobernando perpetuamente a Jerusalén y sus familias de generación en generación. Era algo que Jesús no quería, sobre todo porque eso iría en total contravía de la salvación de los apóstoles, aunque tendrían la riqueza mundana, claro que sí, pero ellos terminarían perdiendo su vida eterna. Por eso Jesús se desligó siempre de usar su poder divino para tratar de imponerse en el gobierno. Él nunca lo hizo porque sabía cuál era el desenlace fatal de semejante locura. Entonces, otro aspecto que, aunque traten de imitarlo, la imitación es muy burda, es el nacimiento de Jesús, que es de lo más humilde. Es decir, Jesús no nace en una familia de reyes, en cuna de oro. Jesús es el creador del mundo, pero nació en un humilde pesebre. Hijo de padre y madre humildes. Ya vemos que Buda era hijo de padres aristocráticos, que Krishna era hijo también de padres ricos y de una dinastía poderosa que dominaba en una región de la India. Es que no pueden imitarlo, hermanos. Absolutamente ninguna religión puede asemejarse a lo que hizo Jesús. El tal Siddhartha Gautama, a la postre, era hijo de un rey. Claro que conveniente, ¿verdad? Luego, la reina Maya soñó que un elefante blanco se le metió en el vientre. Y ese sueño, dice la historia, fue atribuido al origen divino del niño Siddhartha Gautama. Y entonces algunos declaraban, mira, es lo mismo que pasó con Jesús. La Virgen María seguramente soñó con ese ángel y luego apareció el niño Jesús. Pero no es lo mismo, hermanos. María no tuvo relaciones con José y es algo probado. Cuando Jesús es engendrado en el vientre de María, era obvio que María era virgen. Pero no pasó así con la reina Maya. Es decir, la reina Maya pudo haber soñado con ese elefante blanco metiéndosele en el vientre. Ella pudo haberlo soñado, pero ella ya no era virgen. Plop. La reina Maya ya había tenido un hijo antes del pequeño Buda. Porque el hermano mayor del pequeño Buda se llamaba Nanda. Entonces, a ver, ¿cómo me vienes a decir que el origen de Siddhartha Gautama fue divino si la mujer no era virgen? Pues no, hermanos. Entonces no hay una garantía de que el origen fuera divino. No pasó así con la Virgen María, porque ella realmente era virgen. Ella no tenía otro hijo antes de Jesús. ¿Ok? Jesús era el hijo mayor de María. Y esto está probado. Hay testigos de esto, hermanos. No solo testigos de que Jesús era el hijo mayor de María, sino también se prueba en la palabra el origen divino de Jesús.
con testigos, cosa que no ocurre con el pequeño Buda. Porque miremos que María fue a visitar a su parienta Elizabeth, la cual era estéril, y un ángel le había revelado que estaba embarazada de su esposo, siendo ambos de edad avanzada. Era el primer hijo de Elizabeth. Y luego María va a visitar a Elizabeth. Y entonces María estaba embarazada también con su primer hijo. Está aprobado, hermanos. Leamos en Lucas capítulo 1, versículo 41 al 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, Elizabeth está profetizando que el hijo de María era Dios. Y se cumplió eso, hermanos. ¿Acaso no fue el hijo de María el que hizo todos estos milagros y luego resucitó? Y Elizabeth lo profetizó. Por eso se dice que fue llena del Espíritu Santo. Entonces hay un testimonio, hay testigos, Elizabeth es testigo, y la profecía que emite Elizabeth es también un testigo, hermanos. Entonces hay testigos. No pasa así con este Buda. El origen del embarazo de María como un embarazo divino está probado por la profecía que Elizabeth emite. Y esto no pudiera estar en la palabra si fuera mentira, si nunca hubiera ocurrido. Es decir, en efecto ocurrió que Elizabeth profetizó eso de María. Y luego se cumplió, hermanos. Entonces sí hay prueba. Es de locos. Ahora, Jesús dio prueba de la resurrección. Y no es un cuento ficticio. Lo vieron los apóstoles. Vieron que resucitó. Lo vio María Magdalena. ¿Ok? Pero ¿quién da prueba de la reencarnación? Nadie, hermanos. Nadie da prueba de esto. Ahora, hay prueba de otras resurrecciones. Aunque no son iguales a las de Jesús, pero similares. El profeta Eliseo resucitó a un niño. Jesús resucitó a una niña y a Lázaro. El apóstol Pablo resucitó a una joven que cayó de un balcón. Y el apóstol Pedro resucitó a una muchacha llamada Tabita. Asimismo, cuando Jesús estaba en el madero, dio un grito y varios muertos volvieron a la vida. Resucitaron, caminaron por Jerusalén y varios habitantes de Jerusalén los vieron con sus propios ojos. Entonces, pruebas de la resurrección hay muchas. Pruebas de la reencarnación no hay ninguna, hermanos. Luego está esta otra religión, el mitraísmo, representada por un joven con un gorro frigio matando a un toro. Sin embargo, a la final el tal Mitra es el sol, así que no se sabe por qué aparece esa estatua de ese joven con ese gorro frigio matando a un toro, porque Mitra es el sol. Y yo me pregunto, ¿quién profetizó alguna vez sobre Mitra? Jamás, hermanos. Ni en versión niño ni en adulto. Mitra no tuvo madre ni discípulos, ni un gobernante quiso matar a todos los bebés para matar al bebé Mitra. Es mitología simplemente. Es de locos, hermanos. Luego en la mitología griega tenemos al tal Perseo. Y trata de imitar a Jesús porque supuestamente Perseo se hace humano. Perseo era supuestamente el hijo de Zeus y de la esposa de Zeus llamada Danae. Y la misión de Perseo no era salvar a la humanidad, no. Él tenía la misión de matar a Medusa para rescatar a Andrómeda. ¡Plop! Ahora, Perseo caminó por las calles de Atenas. ¿Alguien lo vio? No, son personajes ficticios. Zeus, Perseo, Andrómeda, Medusa hacen parte de lo que se llama mitología griega. ¿Acaso Perseo sanó un ciego escupiendo en su mano y tomando barro, haciendo como una pequeña masa para luego ponerla en los ojos del ciego y sanarle la vista al ciego? No. ¿Acaso en Atenas iban persiguiendo a una mujer para matarla o para apedrearla porque había caído en adulterio y se encontraron con Perseo, quien luego escribió con su dedo en la tierra? No.
Para nada. Perseo no hizo nada. Nadie le puso una corona de espinas a Perseo, ni salió sangre por la cabeza de Perseo. Tampoco salieron todos los habitantes de Atenas a reunirse en una plaza para decidir si colgaban en un madero a Perseo o a un criminal. Tampoco. Finalmente, hermanos, todos son inventos, fábulas, ¿ok? Ahora miremos a Mahoma, porque alguien dirá, mira, Ecusatón, pero Mahoma sí es real, Alá es real, porque hay seguidores, hay apóstoles, hay discípulos, hay mártires, hay personas dispuestas a morir por Mahoma y por Alá, en fin. Pero vamos a ver la historia de Mahoma, hermanos, y vamos a ver que no le llega ni al dedo pequeño del relato de Jesús. Mahoma, el ungido del mundo árabe, ¿verdad? Él nació en el año 570 en la ciudad de la Meca. Pero ¿nació Mahoma de una virgen? No. Para nada. ¿Era Mahoma pobre, humilde? No, hermanos. Mahoma era rico, muy rico, de una familia muy millonaria, de una tribu llamada Quraysh, en la ciudad de la Meca, en la península de Arabia. Esta tribu Quraysh era una dinastía también, una de las tribus más prominentes y poderosas de la región y del momento. Y por supuesto, Mahoma hacía parte de ese clan, de esa dinastía conocida como los Banu Hashim, que eran muy distinguidos. Así que ya vemos que Mahoma pertenecía a esta estirpe, ¿no? La estirpe de sangre azul de los reyes de la tierra. Mahoma era hijo de gobernantes, de la dinastía que va de generación en generación. Pero tú piensas que Mahoma renunció a eso, como Jesús, que renunció a ser Dios en el cielo para venir a ser pobre acá en la tierra. Pues no. Mahoma no hizo voto de pobreza, ni abandonó sus riquezas para profesar el Islam, no, para nada. Antes, por el contrario, Mahoma quiso hacerse mucho más millonario, casándose con una monja católica 20 años mayor que él, una mujer llamada Khadija, quien por supuesto era enormemente rica porque era una monja, ¿verdad? Pero además de todo, esta monja católica le delegó a Mahoma la administración de todos sus negocios. Ella tenía unas caravanas comerciales que viajaban y traían mucha mercancía. Y claro, Mahoma pues pendiente del negocio familiar, ¿verdad? Así que Mahoma no solo nació rico, sino que también buscó muchas más riquezas, no trabajando, porque a él como que no le gustaba mucho trabajar, sino casándose con una mujer aún más rica que él, la tal Khadija, que luego murió porque era 20 años mayor que él. Y claro, Mahoma heredó toda su riqueza. No, él no se la entregó a los pobres. Para nada. Más bien, Mahoma se dedicó a la poligamia. Sí, pues como era tan rico, decidió buscarse 11 mujeres. Y claro, al parecer, la vida de Mahoma no es un ejemplo para la sociedad. La poligamia no está bien, ¿verdad? Y claro que vemos también en la región de Arabia el concepto de que las mujeres no tienen derechos y que el hombre parece que puede hacer con la mujer lo que quiera. Ahora, una cosa es que el hombre sea la cabeza del hogar y otra cosa es que la mujer tenga que someterse a que el hombre tenga 10 esposas. Eso está como muy mal, ¿verdad? Porque luego la mujer viene a ser casi como una semi-esclava. Eso no es correcto y es algo que se conoce como poligamia o adulterio. Así que claro que Mahoma fue adúltero y polígamo. Y no, nadie persiguió a Mahoma. Él no fue llevado ante jueces ni magistrados, ni la clase dirigente de su región estaba molesta con Mahoma. No, por ningún momento, hermanos. Antes, por el contrario, pues Mahoma era protegido. Tampoco nadie escuchó una voz desde el cielo diciendo: Mahoma es mi profeta amado, a él escuchad. No, como sí ocurrió con Jesús. El apóstol Juan nos dice que él vio y oyó. Oyó a Dios diciendo desde el cielo: este es mi Hijo amado, y al Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Entonces el apóstol Juan vio esa paloma descendiendo sobre Jesús. Ahora, bueno, ¿quién vio
algo así ocurriendo sobre el profeta Mahoma? Pues nadie. Es decir, tú pueda que creas en estas cosas, pero mira que el relato en sí ni siquiera se le acerca por un pelito a la historia de Jesús. Es decir, el relato de estas religiones es realmente burdo, ¿ok? Y no trato de ofender a nadie, pero es la verdad. No puedes probar nada de la vida de Mahoma, ni matemáticamente ni con profecías anteriores. Nadie profetizó que llegaría Mahoma y desataría una nueva religión. Bueno, sí lo hizo el Apocalipsis, cuando declaró que un humo saldría del abismo y que oscurecería todo el mundo. El humo de una falsa religión. Plop. Ok, hermanos, es tremendo. Entonces, ¿por qué alguien va a creerle a Mahoma? Si este profeta no ha dado prueba de nada, ni nadie ha profetizado sobre él, él no nació de una virgen, ni mucho menos Mahoma multiplicó los panes, tampoco caminó sobre el agua, tampoco sanó ciegos, sordos, paralíticos o mujeres con flujo de sangre. ¿Por qué alguien habría de creerle a Mahoma? Es que, hermanos, Mahoma no hizo absolutamente nada como para que tú digas que sus palabras son la verdad absoluta y que el Corán es la verdad absoluta, pero es que Mahoma no dio prueba de nada. ¿Por qué le vas a creer? Mahoma, por otro lado, dio prueba de que era un ser humano pecador, porque era polígamo, tenía 11 mujeres, y por eso es que se dice que una de las recompensas de los que practican la religión islámica es que en el cielo van a tener 11 vírgenes. Prop, hermanos. Entonces, yo no sé si eso sea un regalo, porque yo me imagino una pelea eterna en una familia en donde hay 11 esposas discutiendo entre ellas. Luego miremos al judaísmo. Es una religión que, aunque es una prueba en sí misma de la existencia verídica de Jesús, a la final es una gran contradicción que quienes la profesan no reconozcan a Jesús como Hijo de Dios. Es de locos. Y finalmente, lo más irónico es que ellos hacen de sus rabinos unos semidioses. Y es algo también muy absurdo, porque es algo que va ligado al poder político. Todos estos rabinos tienen poder político y económico. Por supuesto que luego quieren el poder religioso también, porque es una forma de perpetuarse en el poder. Es lo que tú ves con el Papa de Roma. ¿Por qué el Papa de Roma no lo cambian cada 4 años? No, él está perpetuado en el poder hasta que se muera, porque él se autodeclara como ungido de Dios. Y así pasa con los rabinos también, hermanos. Entonces miremos eso. Y luego los judíos toman la palabra de los rabinos como si fuera la verdad absoluta. Plop, a ver qué rabino nació de una virgen de forma divina. No, pues ninguno, hermanos. ¿Por qué yo voy a tomar la palabra de un rabino de estos como si fuera la verdad absoluta? ¿Acaso se escuchó al Dios Altísimo hablar desde los cielos diciendo: este es mi rabino protegido, a él escuchad? No. Y es que si así hubiera sido, pues ese rabino tendría que hacer milagros. A ver dónde está un rabino que haya sanado ciegos, sordos y paralíticos. Tal vez algún rabino transformó el agua en vino. Tal vez algún rabino mandó a pescar a uno de sus discípulos y dentro del pez había una moneda de oro. ¿Acaso algún rabino hizo que su discípulo caminara sobre el agua? No, hermanos, estos rabinos no hacen nada ni han hecho nada. Son unos viejos barbones con sombrero, loco. Y yo pregunto, ¿por qué vas tú a pensar que ellos son la verdad absoluta? Entonces los judíos toman al Talmud como si fuera la verdad absoluta. Pues no, hermanos, no es ninguna verdad absoluta. Son tergiversaciones de la palabra de Dios. Ahora finalmente hemos llegado al Papa de Roma. Claro que es muy conveniente que él se declare como representante de Dios en la tierra. Un hombre muy rico, de origen noble, hijo de la aristocracia rancia europea, nacido en cuna de oro. Claro que se proclama como Dios en la tierra. Claro que se declara infalible, porque tiene el poder político, económico, militar, y también lo quiere religioso, para que nadie tenga que cambiarlo cada 4 años, porque él es ungido, ¿verdad?
De su boca sale la verdad absoluta. Plop. El catequesis es palabra de Dios. Sin embargo, ¿quién profetizó que el Papa nacería? ¿Acaso el Papa nació de una virgen? ¿Acaso alguien profetizó cuándo moriría el Papa? ¿Acaso el Papa ha hecho algún milagro real? ¿En vida? No. Tal vez alguno de estos papas nació de una virgen, como para uno decir, hay que creerle. Es que no han hecho nada profético, ni hay nada en la vida de los papas, como para que tú digas que él tiene la verdad absoluta. ¿Por qué entonces la gente les cree, hermanos? No se puede entender. Leamos en Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es que Jesús te está declarando algo muy cierto. Los milagros que él hace eran un testimonio de que él venía en nombre del Padre. Y por eso él hacía milagros. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Está claro, ¿ok? Que las obras, los milagros de Jesús eran la prueba verídica de que Jesús es Hijo de Dios. Y por eso nadie puede imitar los milagros que Jesús hizo. Nosotros ya hemos visto la lista de las religiones del mundo, donde Buda hizo milagros, hermanos. Ni vivo ni muerto Buda ha hecho ningún milagro. Donde el tal Mohammed hizo algún milagro. Ni vivo ni muerto ha hecho milagros. Tampoco Perseo, ni Prometeo, ni Mitra. Y el Papa de Roma, vivo, jamás ha hecho milagros. Claro que después de muerto, la Iglesia Católica se puede inventar lo que quiera. Pero vivo, estos papas jamás han hecho milagros, hermanos. Entonces, ¿por qué tú los vas a tomar como si de ellos saliera la verdad absoluta? No se puede entender. Jesús te hace esa pregunta. Él dice, ya te lo dije. Las obras, los milagros que yo hago son la prueba verídica de que yo soy Hijo de Dios. Es obvio, hermanos, que sus milagros nadie los ha podido imitar, es obvio. Por eso nosotros vemos que las otras religiones son una imitación bastante burda, hermanos. Luego, también en el cristianismo, sobre todo la religión evangélica, tratan de alguna manera de imitar los pastores evangélicos los milagros de Jesús, pero nunca llegan a la altura de los milagros que hizo Jesús. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 5 versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, hablando de Juan el Bautista, que era un profeta, que era también muy querido por los judíos, y algo muy similar a lo que pasó con Mohammed en la Meca, que era un profeta entre comillas, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no hizo milagros. Entonces Jesús dice que las obras que el Padre le dio para que Él las hiciera son las que dan testimonio de que Él es Hijo de Dios, mientras que Juan el Bautista no podía hacer esas obras. Y por eso Él decía, yo soy mayor que Juan el Bautista. Entonces por eso nadie puede adorar a Juan el Bautista, aunque la Iglesia Católica inmediatamente se crea o se inventa un santo llamado el San Juan Bautista. Pero nadie puede adorar a Juan el Bautista porque él no dio testimonio de ser Hijo de Dios. El testimonio de Juan el Bautista es que Jesús era Hijo de Dios. Leamos en Juan capítulo 15 versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces el veredicto que condenó a los judíos es que ellos vieron obras que nadie jamás ha hecho en la historia del mundo. Milagros como sanar leprosos, sanar ciegos, sordos, mudos. ¿Acaso Osiris expulsó fuera a demonios? Tal vez el Papa de Roma ha multiplicado los peces y los panes. O tal vez el profeta Mohammed
sanó a alguna mujer con flujo de sangre? No, entonces ninguno de ellos da prueba o testimonio, ¿verdad? Miremos entonces por qué les creen. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Veamos esta promesa, hermanos, que se cumplió de alguna manera, porque Pedro hizo las obras de Jesús. Él también sanó paralíticos. Él también resucitó a una mujer llamada Tabita, pero lo hacía en nombre de Jesús. Entonces, él sí podía hacer las obras de Jesús porque él creía en Jesús. Entonces, las obras de Pedro eran también un testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿ok? Y esto para nosotros es una promesa tremenda, hermanos, cuando Jesús dice que únicamente los que creen en Jesús son los que harán estas obras. Pero creer en Jesús como Hijo unigénito y engendrado de Dios, ¿ok? No creer en Jesús como la Trinidad o como el segundo poder del cielo, no. Creer en Jesús como Hijo unigénito y engendrado de Dios. Los que creen eso harán las obras que Jesús hizo y hasta mayores. Y hermanos, ustedes ya se dieron cuenta de algo. De todas las religiones cristianas y las religiones mundanas, hay un pequeñísimo grupo que cree que Jesús es el Hijo engendrado de Dios y somos los 144,000 hermanos. Somos nosotros. Es una promesa tremenda para nosotros que haremos las obras de Jesús y aún obras mayores. ¡Qué promesa tan bella, hermanos! Ok, entonces, ahora, como para ponerle la cereza al pastel, miremos que la vida de Jesús puede probarse matemáticamente, cosa que no ocurre con ningún ser que se haga semidios en esta tierra, ni con el Papa de Roma, ni con Buda, ni con Mohammed, ni con Mitra, ni Perseo, ni Osiris, ni Isis, ni Horus, con ninguno de ellos, hermanos, ni la Virgen María, ni ningún santo. Solo la vida de Jesús puede probarse matemáticamente. Es impresionante, ¿ok? Entonces no hay excusas. ¿Por qué la gente idolatra a estos otros dioses? Es por simple ignorancia, pero es una ignorancia gustosa, porque prefieren malgastar su tiempo viendo novelas y películas en vez de obtener el conocimiento de la verdad. Miremos, hermanos, que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. ¿Ok? Y es importante porque Herodes el Grande fue quien pasó ese decreto de matar a todo niño menor de 2 años. Y eso es un hecho histórico comprobado. Tanto que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, como que fue él quien pasó ese decreto de matar a todo niño menor de 2 años. Además, no solo descrito por la Biblia, sino también descrito por historiadores, como Flavio Josefo, ¿ok? Cosa que no ocurre con todas estas otras religiones, donde ningún historiador, aparte de libros religiosos, da testimonio de que esos dioses realmente existieron. Entonces, otra cosa que está muy clara es que Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años. Leamos en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, nosotros sabemos que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Así que si restamos 30 años menos 27, eso nos lleva al año 3 antes de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, tenemos que sumarle un año al año 3, y eso nos lleva al año 4 antes de Cristo, año en que nació Jesús.
ahí tenemos una primera prueba de que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, ¿ok? Ahora, nosotros de nuevo ya sabemos que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, pero vamos a probar que Jesús era un bebé recién nacido, ¿ok? Recién nacido cuando Herodes el Grande muere. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 20. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces el ángel le dice a José, sal de Egipto y vete para Israel, porque Herodes el Grande ha muerto. ¿Ok? Es decir, el decreto que había dado Herodes el Grande ya no tenía fuerza legal, porque quien lo decretó había muerto. Entonces, vamos a probar que ese decreto de Herodes el Grande de matar a todo niño menor de 2 años fue dado en ese mismo año 4 antes de Cristo, y que en ese mismo año también murió Herodes, y que por tanto finalizó el decreto. Está muy claro porque María, cuando llega a Israel, se presenta en el templo, presentándose al niño Jesús y a ella, de acuerdo a la ley y del rito de purificación. A los 33 días de haber nacido Jesús, ella debía presentarse en el templo. Entonces se comprueba que mientras ella sale de Egipto y ella llega a Israel, pasaron menos de 33 días, porque ella se presenta en el templo a los 33 días. Lo cual nos comprueba de forma totalmente irrefutable de que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Otra prueba que tenemos es que quien empezó a gobernar en la provincia de Judea fue el hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes Arquelao, que era el hermano de Herodes Antipas, al que Jesús llamó zorra, ese que condenó a Juan el Bautista a ser decapitado, Herodes Antipas. Pero este era el hermano de Herodes Antipas, llamado Herodes Arquelao. Ese Herodes Arquelao empezó a gobernar en Judea, según los historiadores, en el año 4 antes de Cristo. Plop. Entonces, hermanos, nosotros vemos que José no quiso ir a Judea, porque ¿quién gobernaba ahí? Herodes Arquelao, confirmándose que José sale de Egipto con María y el niño en el año 4 antes de Cristo. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 21 al 23. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sus sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces es irrefutable que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, y que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado en el año 27 después de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros que Jesús es bautizado en el año 27 después de Cristo? Pues es algo que estaba profetizado 600 años antes de que Jesús naciera. Cosa que no ocurre con ninguna de estas religiones, hermanos. ¿Por qué vas a creer en esas locuras? Entonces, leamos en Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entre tanto se volverá a edificar la plaza y el muro en angustia de tiempos. Ya sabemos nosotros que ese decreto para edificar la plaza y el muro en angustia de tiempos fue dado en el año 457 a.C. Y nos dice la profecía que pasarían 62 semanas y 9 semanas, dándonos un total de 69 semanas. Y que luego llegaría el Mesías. Pero la palabra Mesías significa ungido, es decir, que desde que sale el decreto para reedificar a Jerusalén hasta la unción de Jesús en el río Jordán, es decir, el bautismo, pasarían 69 semanas. Y como sabemos, una semana, proféticamente hablando, son 7 años. Y 69 semanas son entonces 483 años, si multiplicamos 69 por 7. Luego, si le sumamos a la fecha en que fue dado el decreto para edificar la plaza y el muro,
que fue en el año 457 a.C., y le sumamos los 483 años, eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Pero, como pasamos por el año 0, eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Año en que Jesús es ungido por el Padre Eterno. Año en que el apóstol dice que Jesús tenía 30 años. Plop. Luego la profecía de las 70 semanas nos dice, en Daniel capítulo 9, versículo 27, en una semana ya son 70, confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Entonces, esa última semana, para completar las 70 semanas, es la que nos lleva a la muerte de Jesús. Se nos dice que Jesús morirá a la mitad de la semana, que proféticamente corresponde a 3 años y medio, es decir, 3 años y 6 meses. En este caso Jesús muere en el año 31 después de Cristo. Es decir, Jesús es bautizado en el otoño del año 27 después de Cristo, cuando Jesús tenía 30 años. Si le sumamos 3 años al año 27, eso nos lleva al año 30 después de Cristo. Pero como Jesús fue bautizado en el otoño del año 27, pues eso nos lleva al otoño del año 30. Pero todavía nos faltan 6 meses por sumar. Así que le sumamos los 6 meses al otoño y eso nos lleva a la primavera del año 31. En este caso, como sabemos todos, Jesús muere en la primavera, que coincide con la Pascua del año 31, cuando es colgado en el madero, no en una cruz, ¿ok? Coincidiendo con la fiesta de la Pascua. Y es porque le sumamos los 3 años de la mitad de la semana a los 27 años. Sin embargo, Jesús es bautizado en el otoño, y como todavía nos faltan 6 meses, pues eso nos lleva a la primavera del siguiente año, que es el 31 después de Cristo, año en el que Jesús muere en el madero. ¿Ok? Asimismo, como sabemos, Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Si le sumamos esos 3 años de la mitad de la semana a los 30 años de la edad de Jesús, eso nos lleva a los 33 años. Muchos piensan que Jesús murió a los 33 años, pero ojo, nos falta sumar esos 6 meses de la mitad de la semana, porque la mitad de la semana no es 3, la mitad de la semana es 3 años y 6 meses. Ahora solo sumamos 3 años a los 30 años de Jesús, nos llevó al año 33, ¿ok? Pero faltan 6 meses. Como sabemos, Jesús fue bautizado en el otoño del año 27, cuando Jesús tenía 30 años en el otoño. Pero si le sumamos esos 6 meses, pasamos a los 34 años a la primavera. Entonces Jesús muere de 34 años en la primavera. ¿Ok? Asimismo, si nosotros tomamos el año 31 después de Cristo y le restamos 34 años, eso nos lleva al año 3 antes de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, pues hay que sumarle un año. ¿Ok? Entonces eso nos lleva al año 4 antes de Cristo. Y tenemos el año en que Jesús nació. Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Y tenemos la edad a la que Jesús murió. Jesús murió de 34 años. Murió en el año 31 después de Cristo, en la primavera. Pero Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, en el otoño. ¿Ok? Cuando Jesús tenía 30 años. Todo puede ser comprobado matemáticamente, hermanos. Nadie, ninguna religión puede imitar eso. ¿Ok? Entonces, de Jesús también hay pruebas históricas, no solo bíblicas. El historiador judío Flavio Josefo escribió un libro llamado Antigüedades Judías en el año 93 y 94 después de Cristo, y habló de Jesús y de su hermano Santiago. El historiador romano Tácito, en su obra Anales, también escrita en el año 116 después de Cristo, él mencionó a Jesús y a los cristianos siendo perseguidos por el emperador Nerón. Otro historiador llamado Suetonio, romano, escribió un libro llamado Vida de los Césares,
en el año 121 después de Cristo. Habló de los disturbios en Roma bajo el reinado de Claudio y mencionó a un tal Crestus como para referirse a Cristo. Y el historiador y filósofo judío del siglo I, Filón de Alejandría, menciona a Jesús en algunos de sus escritos, aunque un poco más indirectamente. Y para los que no creen, hermanos, en tantas pruebas, las palabras del apóstol son contundentes. Leamos en Hechos capítulo 28, versículo 26 al 27. Ve y dile a este pueblo, y es lo que estoy haciendo hoy. De oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Es que no hay excusa, hermanos. Lo que el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, a Jerusalén, y luego lo que repite el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, es tremendo. Cuando hay tantas pruebas, demasiadas pruebas ciertísimas de la existencia de Jesús y de esta imitación barata y burda de las otras religiones, hermanos. Hay demasiadas pruebas. Por eso se dice que ellos viendo no ven y oyendo no escuchan, porque no hay otra explicación. Mientras tanto, sí están felices viendo novelas, viendo Netflix y perdiendo el tiempo jugando videojuegos y buscando la ganancia monetaria. Es de locos, hermanos. Ok, este video ya va como muy largo, así que me despido. Les mando un saludazo y un abrazo. Hasta pronto, hermanos.